¿Me confirman la recepción de la señal para iniciar la clase? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Gracias, Víctor. Gracias, Fernando. Emilet, gracias. Voy a comenzar entonces a compartir. Ven toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Bien. Antes de empezar, no sé si tienen alguna pregunta especial que quieren que se vea. ¿Alguna pregunta? Profe, va a venir en esta PC sobre momentos. Momentos es un valor esperado. Así que cuando estamos hablando de correlación, estamos hablando momentos. Por ejemplo, para la correlación, ustedes necesitan el primer momento mixto, que es el valor esperado de X por Y. Así es que no es una definición aparte, ¿no? Pero como pregunta, sí que haya el tercer momento o el cuarto momento, no. Pero como valores esperados, sí, desde que tienen ustedes que calcular una correlación, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ok, ya. Gracias, Por profe. nada. Ujú. Bien, en la reunión pasada, nos quedamos viendo las funciones de probabilidad de continuas, este tipo de ejercicios donde, dado este ejercicio, el objetivo era fundamentalmente hallar la correlación. Para eso tenía que hallar los valores esperados, ¿no? El valor esperado de X, el valor esperado de Y, etcétera. Me parece que lo que vimos nosotros estaba por acá. A ver, déjenme ver. Esto es lo que hicimos nosotros en la asesoría pasada, que hallamos la función de probabilidad condicional y con esta función de probabilidad condicional tratábamos de hallar el valor, por ejemplo, de los valores esperados, aquí valores esperados de X por Y. El caso más complicado siempre es el valor esperado de X por Y. Acuérdense que la integral interna, para definir la integral interna, se traza una paralela con respecto al eje de la variable con la que se va a integrar, en este caso y, paralela al eje y. Eso define los límites de integración interna. Y para la integral externa se toma en cuenta toda la región, el rango de la variable x, y, ¿no? El dominio de la función, de manera general. Eso es lo que vimos nosotros anteriormente. En todos los casos, básicamente es lo mismo. ¿Qué les pueden preguntar? Hallar la ecuación de regresión de y sobre x. Esta palabrita sobre define qué es lo que condiciona. Lo que condiciona es lo que se muestra a continuación. Sobre la cantidad producida, esa es la variable que condiciona y el anterior a sobre es la variable que se va a evaluar. Para hallar este valor para esperado, la ecuación de regresión, necesitamos entonces la función de probabilidad condicional de y dado x. Una vez que tenemos esa función de probabilidad condicional, para este caso lo importante es que ustedes definan qué valores toma la variable. En este caso, y es la variable. ¿Qué valores? Este intervalo también lo podemos deducir del gráfico. Cuando yo defino y fijo un valor x, estamos trazando una línea vertical. En esa línea vertical lo que cambia es y. Y en este caso y está variando desde 0 hasta 4 menos x. Eso Profe, define, sí. profe, disculpa que le interrumpa. En la parte B, que delimitó los límites de integración, o sea, ¿hay algún problema si es que primero integraba en función de y después de x? En O sea, este caso, para este valor esperado, no.
Para este valor esperado yo puedo integrar primero con respecto a x y luego respecto a y. La ventaja en este caso de integrar primero con respecto a y es que uno de los límites de integración es 0. Por lo tanto, a la hora que yo reemplazo esto se simplifica. Si yo integro primero con respecto a x, los límites serían desde x igual a 2 hasta x igual a 4 menos y. Entonces, al final el resultado va a ser el mismo. Pero ¿cuál es la integral más sencilla de procesar? Aquella que tiene como límite de integración en la parte interior 0, ¿no? Por lo demás es lo mismo, ¿sí? Ah, ya, No ok, sé. profe. Sí, en todo caso, si es que no fuese ese tipo de gráfico y fuese otro, ¿cómo me podría dar cuenta fácilmente de que tengo que escoger uno o el otro? Vayamos a ver un caso. Ya. Si yo tuviese, por ejemplo, una función f en x, y, vamos a ponerlo de manera general, k, x, y, para valores como, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, vamos en la gráfica de frente. Si yo tuviese algo así, por decir algo, y x. En este caso, supongamos que el dominio de la función está acá, lo cual significaría que x está comprendido entre, llamamos aquí, x más y igual a 4, y aquí la recta y igual a x. Entonces, x está comprendido entre 4 menos y x, y donde x varía entre 0 y x varía entre 0 y 4. Y y varía entre, aquí sería, de acuerdo a esta gráfica, esto sería 4 y aquí sería 2. Ya. Por ejemplo, si yo quiero hallar el valor esperado de x por y, yo tendría dos formas acá. Una de ellas sería que yo haga un corte horizontal. Al hacer este corte horizontal, el corte cualquiera que yo haga sobre la región siempre va a estar limitado por las mismas funciones. El límite inferior lo va a estar dando esta recta x más y igual a 4. Y el límite superior sería esta recta. Entonces puedo decir, esta es la integral para x desde 4 menos y hasta x igual a y. 4 menos y hasta x igual a y. D, estamos hablando del valor esperado de x por y por la función. La función es k por xy. Y ahora aplicamos aquí diferencial de x. Y luego hallamos la integral con respecto a y. De manera general, en todo el triángulo, el valor mínimo de y es 2 y el máximo es 4. Esa es una forma. Otra forma es que yo haga, mediante un corte vertical, y igual a x más y igual a 4, x y y. Si hacemos el corte vertical, un corte acá
va a ser diferente si es que nosotros cortamos en esta zona. Y entonces digo, bueno, el corte no siempre va a ser el mismo. Entonces, para que sea válida la integral, el triángulo que tengo acá lo debo dividir en dos. Este triángulo y el otro triángulo en color rojo. Este. Entonces, cuando hablamos del valor esperado de x por y, va a ser la suma de integrales. En el primer caso, sería para y que varía desde 4 menos x hasta y igual a 4. Sería entonces para x, para y que varía desde 4 menos x hasta y igual a 4, de x por y por la función, que sería kxy. Y aquí estamos integrando con respecto a y. Y luego, en este triángulo de color azul, en la parte del color azul, esto, el valor mínimo de x será 0 y el valor máximo de x va a ser igual a 2. Más, ahora me queda la integral en el triángulo en color rojo. Sería la integral también con respecto a x, en donde el valor mínimo de x va a estar definido por la recta y igual a x, y el valor máximo, este es el, perdón. El valor mínimo de y, estamos integrando con respecto a y, disculpen. Hemos trazado una paralela al eje y. El valor mínimo de y va a ser entonces x y el valor máximo de y va a ser igual a 4. Para y desde x hasta y igual a 4. De xy por la función de densidad fk por xy. Y luego integramos ahora con respecto a x. En este triángulo en color rojo, el valor mínimo de x es 2 y el valor máximo de x es 4. ¿Sí? Como puedes ver, entre esta opción y esta opción, la primera es mucho más amigable, llamémoslo así, ¿no? Pero uno debe decidir por dónde comienza. Siempre tratemos de comenzar por aquella en donde al hacer el corte, este corte es homogéneo sobre todo el rango de la variable xy. ¿Sí? No sé si con esto resuelvo la consulta que tenías. Sí, profe, gracias. Creo que también hay una mano levantada, una consulta. A ver, Hola, profe. Sí, hola en la Matías, ¿cómo parte B del estás? problema, bien, profe, en la parte B del problema que mostró, cuando integra con respecto a X, luego, perdón, con respecto a Y, luego pone diferencial de Y de nuevo. En el anterior que mostró, de la Casi, tabla no, pasada. aquí me he olvidado un diferencial, ¿no? Sí, No, sí. me refería, o sea, aparte de me refería al de la teoría 1, que hice la vez pasada, En la ejercicio otra. 1, la parte B. Sí, sí, Ah, sí. Ajá, en la parte B, abajo. No, a ver, baje por favor un poco, profe. Ahí, claro, cuando calcula esperanza de X por Y, claro, ahí hacen la respecto a Y, ¿verdad? Y luego procede a poner como que integral de respecto a X, pero pone diferencial de Y, creo, se ha confundido ahí. ok. Gracias. Así mal, Aquí hay un error. Sí, tienes toda la razón. Aquí en este caso, esto no es, esto debiera ser integral respecto de X, ¿no? Sí, si eso tienes Gracias, toda la nomás quería razón. aclarar. Perfecto, muchas Ok, gracias, profe, muy amable. gracias. A ti, profe.
¿Alguna otra consulta? Bien, hoy día vamos a tratar otro tipo de casos, lo que se refiere a la distribución normal bivariada. Por ejemplo, este caso, ¿no? Para resolver este caso, es una pregunta muy típica de la normal bivariada, que siempre preguntan lo mismo y siempre la solución es la misma. Así es que, como dirían, este es un tiro seguro, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es, primero, formar el orden de las variables que nosotros vamos a trabajar. Vamos de izquierda a derecha. Entonces, vamos a formar una matriz R. En la matriz R, primero vamos a tener información de X1 y luego de X2. X1 y X2. Y ahora sí, elegimos los coeficientes. X1, X1, término cuadrático en X1 tendremos acá 20 sobre 15. Término cuadrático en X2 lo tenemos acá 12 sobre 15. Y término producto entre X1 y X2 tenemos 2, la mitad acá y la mitad acá. Entonces tendríamos menos 1 y menos 1. Mi recomendación es que siempre traten de usar el mismo denominador. Si trabajan con fracciones aquí, mejor usemos el mismo denominador. Entonces, esto lo podía poner para comodidad 20 sobre 15 menos 15 sobre 15 menos 15 sobre 15 y 12 sobre 15. No es necesario este paso, pero sí le recomiendo porque los pasos siguientes se hacen mucho más sencillos. El determinante, yo ya sé que va a ser 1 sobre 15 al cuadrado. Entonces puedo decir, esto es 15 al cuadrado. Y en el numerador tendríamos 20 por 12 menos 15 al cuadrado. Al resolver esto, me va a dar entonces 1 sobre 15. En este caso va a ser 15 entre 15 al cuadrado, 1 sobre 15. Otra recomendación es que trabajen con quebrados. No dividan, porque al dividir les va a salir a veces números raros que luego incluso les es más difícil llevar el procedimiento, ¿no? A partir de aquí tenemos la matriz de variancias y covariancias, que es la inversa de esta matriz R. Y tendremos 1 sobre el valor del determinante, que es 1 sobre 15, por la matriz de cofactores, se cambian estos dos de posición, 12 sobre 15. Tendríamos en este caso, estos cambian de signo, 15 sobre 15, 15 sobre 15 y 20 sobre 15. El hecho de haber manejado un denominador común hace que esta operación se haga mucho más simple. Entonces, esto equivale a multiplicar a esta matriz por 15 y entonces me va a quedar 12, 15, 15 y 20. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? El orden X1, X2, X1, X2. Por lo tanto, aquí lo que tengo es la variancia de X1, variancia de X2,
y aquí tendremos la covariancia entre X1 y X2. En consecuencia, la correlación va a ser igual a la covariancia 15 entre la raíz cuadrada del producto de las variancias 12 por 20. Este valor, si quieren, ya lo pueden calcular así con decimales. No es necesario tenerlo con fracción. Si lo pueden tener en fracción, mejor, ¿no? En este caso me va a dar 0.96, 82, 46. ¿Qué es lo que me pide? Hallar la ecuación de regresión de las ventas mensuales sobre los gastos mensuales en publicidad. Ecuación de regresión de ventas mensuales. Las ventas mensuales, en este caso es X2, sobre los gastos mensuales en publicidad. Gastos mensuales en publicidad sería X1. Entonces estamos hablando de la ecuación de regresión de X2 sobre X1 o el valor esperado de X2 dado X1. Esto significa que aquí vamos a tener la media de X2 más la correlación por un cociente de desviaciones estándar por X1 menos la media de X1. Aquí en este caso tenemos que eliminar las unidades de X1, por lo tanto dividimos entre la desviación estándar de X1. Para agregar las unidades de X2 multiplicamos por la desviación estándar de X2. Esto debe ser igual. La media de X1 es 3, la media de X1 es 3, la media de X2 es 40. Entonces aquí vamos a tener 40 más, en este caso les recomiendo no usar este coeficiente, sino usen esto. Y entonces tendríamos así, 15 entre la raíz de 12 por la raíz de 20. La desviación estándar de X2, la desviación estándar de X2 es la raíz de 20. La desviación estándar de X1 es la raíz de 12. Por X1 menos la media de X1, que es 3. Al hacerlo de esta manera es mucho más sencillo porque nosotros podemos simplificar esto con esto. Y me va a quedar entonces 15 entre 12. Y eso es mucho más fácil de manejar. 15 entre 12 es 1.25. Que multiplica a la variable X1. Este coeficiente que tenemos acá, este coeficiente es 1.25. El intercepto será entonces 1.25 por menos 3 más 40. Eso me va a dar 36.25. Aquí tenemos entonces que la ecuación de regresión de X2 sobre X1, esto va a ser igual a 36.25 más 1.25 por X1. X1 representa gasto en publicidad. Y X2 representa ventas mensuales.
Para este caso, entonces, el valor beta sub 0, que sería 36.25, hacemos el ejercicio. ¿Qué pasa si es que esto que tenemos acá es 0? ¿Tiene sentido hablar que el monto de las ventas promedio puede ser 36.25 cuando no se gasta en publicidad? Sí tiene sentido. Entonces digo, esto sí tiene interpretación. Esto representa entonces el monto promedio de las ventas cuando el gasto en publicidad es 0. El valor beta sub 1 es 1.25. Lo que mide es cómo cambia el valor promedio de las ventas cuando el gasto en publicidad se incrementa en una unidad. La unidad que se está teniendo es una decena de miles de dólares. Es decir, entonces, podemos decir que el monto promedio de ventas se incrementa. ¿Por qué hablamos que se incrementa? Porque el valor es positivo. Por eso estoy diciendo que se incrementa. Se incrementa en promedio en 1.25 unidades de X2. Unidades de X2 son decenas de miles de dólares. Cuando el gasto en publicidad se incrementa en una decena de miles de dólares. Hacer esto es mucho más sencillo si es que yo hago la identificación de qué variable es esta y qué variable es esta en esta ecuación de regresión. ¿Sí? Ahora, esta es una pregunta típica de análisis de distribución normal bivariada. A partir de acá se generan dos tipos de pregunta. Tenemos entonces una función f en x, y, que viene a ser la distribución normal bivariada. A partir de acá, usualmente lo que se hace es fijar una condición. Esta condición puede ser aplicada a la variable x o a la variable y. Entonces, supongamos que aquí la condición es sobre la variable x. Entonces, esto me va a definir una función de probabilidad condicional en x. Y esto es una distribución normal. Entonces, para evitarnos problemas, lo que ustedes pueden hacer es decir, esto de aquí en adelante para mí va a ser una variable W. Y entonces, esta variable va a tener una distribución normal con su propia media y su propia variancia. ¿Cuánto es la media? La media
de W va a ser igual a la media condicional dada por la ecuación de regresión. La variancia de la variable será igual a la variancia de la variable por 1 menos la correlación al cuadrado. Esto de acá tendríamos entonces beta sub 0 más beta sub 1 por X. En este caso, esta se definiría la media de la distribución condicional. Ahora, a partir de acá, la pregunta usual, el método usual, es que se elijan al azar elementos. A partir de esta función, se eligen al azar n unidades. Y aquí, a partir de esto, se definen dos tipos de preguntas. Sobre el promedio de la nueva variable o sobre un proceso de conteo. Entonces, puedo definir una nueva variable que va a ser, en este caso, por ejemplo, W barra. Que digo, W barra tiene una distribución normal con una media mu de W barra con una variancia sigma cuadrado de W barra. Y cuando hablamos de conteo, yo voy a poner T, número de elementos en los que se fija una condición. Esta condición debe ser evaluada en esta función de probabilidad. La condición es sobre la variable. En este caso podríamos, por ejemplo, decir que W es mayor a, qué sé yo, 36, o que es mayor que la media, lo que sea. Y la pregunta entonces va a ser, ¿qué ocurre con esta variable? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que el promedio de la muestra sea mayor a un valor, etcétera? Y aquí lo que va a hacer es, ¿cuál es la probabilidad que el número de elementos elegidos sea menor a 5, por decir algo? Estos son dos tipos de problemas que siempre lo hacen, partiendo de una distribución normal bivariada. Al fijar una condición, automáticamente me lleva a pensar en una distribución condicional, la cual tiene una media y una variancia. A partir de acá, fijen ustedes como si fuese una distribución normal cualquiera una vez que ya definieron los parámetros. Y luego, una vez que tienen estos parámetros, dicen, ¿qué me pregunta? ¿Sobre un promedio o sobre un proceso de conteo? Si hablamos de un proceso de conteo, entonces aquí usualmente trabajamos con la distribución binomial, usualmente. Este es lo usual, ¿no? No siempre. En cambio, aquí trabajamos siempre con la distribución de promedios, que también va a ser normal. Así, por ejemplo, tenemos en este ejercicio, dice, del conjunto de empresas que tienen un gasto mensual en publicidad de $50,000, allí me están hablando ya de una condición. Entonces estamos hablando del conjunto de empresas que tienen un gasto en publicidad de $50,000. Esto ya me está hablando de una condición. La condición entonces que el gasto en publicidad es X1.
X1 está en decenas de miles de dólares, por lo tanto, X1 debe ser entonces 5. Automáticamente me están diciendo, ahora voy a trabajar con la función h en X2, dado que X1 es igual a 5. Y debo pensar entonces que esta es una distribución normal. La distribución normal estaría una distribución normal condicionada. La pregunta entonces, ¿cuánto es la media? A partir de aquí digo, a esto le voy a llamar una variable W para evitarme problemas. Igual vamos a decir, W tiene una distribución normal con una media de W y una variancia de W. La media de W va a ser igual a la media de X2 cuando X1 es igual a 5. Y entonces esto lo tenemos de la ecuación de regresión que ya lo teníamos acá. 36.25 más 1.25 por 5. Entonces tendremos aquí 36.25 más 1.25 por 5. Entonces la media de la distribución condicional aquí me da 42.5. La variancia de la nueva variable, que es en realidad la variancia condicional de X2, dado que X1 es 5, esto debe ser igual a la variancia de X2 por 1 menos la correlación al cuadrado. Aquí tendremos la variancia de X2. La variancia de X2 es 20, la correlación 15 entre la raíz cuadrada de 12 por 20. Entonces tendremos acá 20 por 1 menos la correlación es 15 entre la raíz cuadrada de 12 por la raíz cuadrada de 20. Esta correlación lo elevamos al cuadrado. Y entonces aquí me va a dar un valor de 1.25. Bien, de esta distribución que tenemos acá, dice, se eligen al azar, se eligen al azar se eligen al azar 6 empresas. De acá elegimos 6. La primera, la segunda y la sexta. N igual a 6. ¿Qué voy a hacer con estas 6 que elijo? ¿Obtengo un promedio o hago un proceso de conteo? En este caso, me dicen la pregunta, hay la probabilidad que no más de 2 de ellas vamos a contar. Entonces, estamos hablando de un proceso de conteo y hablamos de T, número de empresas en las que ocurre una condición de conteo. ¿Cuál es la condición? La condición acá es que la venta mensual sea superior a la media de su distribución en menos de $2,000. Tal que, entonces, la condición es que la venta mensual sea superior a la media de su distribución en menos de, comparado con la media de la distribución, que es esta, la media de W, sea superior, debe ser mayor que 0, pero en menos, dice, en menos de $2,000, en menos de $2,000.
Pero como estamos hablando de $2.000 y las unidades están siendo expresadas en decenas de miles, entonces aquí debe ser 0.2. Esto es lo que queremos ahora. Esta condición que nosotros estamos fijando esta es una condición que me define lo que llamamos éxito. Y entonces pi, la probabilidad de éxito será la probabilidad que la variable W menos la media de W sea mayor que 0, pero menor a 0.2. ¿Y esto cómo lo hallamos? Lo hallamos en una distribución normal. Entonces, para obtener la probabilidad, lo único que hacemos es dividir todo entre la desviación estándar de W. La desviación estándar, la raíz cuadrada de 1.25. Y entonces aquí vamos a tener 0, esto es z, y aquí tendremos 0.2 entre la raíz cuadrada de 1.25. Lo que sería la probabilidad que z esté comprendido entre 0 y 0.2 entre la raíz cuadrada de 1.25 es 0.18. Y aquí tendremos probabilidad que z sea menor a 0.18 menos la probabilidad que z sea menor o igual a 0. El valor de la tabla para 0.18, 0.1, 0.18 tenemos acá 0.54, 5714. Probabilidad que z sea menor que 0, 0.5. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0.1714. Y podemos decir que la función de probabilidad G en T, esto va a ser combinatorias de 6 tomadas de T por la probabilidad de éxito 0.1714 a la potencia T por 1 menos 0.1714 a la potencia 6 menos T para valores de T que varían entre 0 y 6. La función es 0 de otro modo. Lo que me preguntaban es cuál es la probabilidad que no más de 2, no más de 2. Entonces lo que me están pidiendo es la probabilidad que t sea menor o igual a 2. Esto significaría g evaluada en 0 más g evaluada en 1 más g evaluada en 2. Y a ustedes reemplazan y obtienen la probabilidad. Profe, una ¿Preguntas? consulta. Sí. En clase desarrolló como que el esquema para poder diferenciar quién era mayor o menor. ¿Cree que en este ejemplo pueda ser el esquema para ver ¿Verificarlo? cómo lo hace? Ajá, Por por favor. supuesto. A ver, déjame ver. Vamos a copiar. Cuando me piden esto, hallar la probabilidad que dos de ellas, etcétera, tengan una venta mensual
venta mensual, esto de acá, es la variable W, que sea superior a la media de la distribución, sería entonces la media de W. Si voy a comparar W contra la media de W, lo que yo hago es tomar la diferencia W menos la media de W. Y entonces, en este eje, mi punto de partida es el 0. 0 significa que W es igual a la media de W. En esta parte negativa, decimos W menos la media de W es menor que 0, lo cual significa que W es menor que la media de W. En esta parte positiva tendremos que la diferencia es mayor que 0, por lo tanto W es mayor que la media de W. Y hablamos que W es superior a la media. Y aquí diríamos W es inferior a la media. Si es que hay de por medio, un valor, este valor lo pongo como negativo y como positivo. El valor negativo divide a todo lo negativo en 2. Y el valor positivo a todo lo positivo lo divide en 2. Lo que está más cerca de 0 se lee en menos d. Lo más alejado es en más d. Una vez que hago esto, ya el siguiente paso es descartar. ¿Por dónde? Esta palabrita es lo que me define. Superior. Superior, obviamente, está a la parte derecha, lo cual significa que el lado izquierdo lo descarto. Y por otro lado, tenemos esta condición, menos. En menos de significa esta parte de aquí, por lo tanto, descarto esto. Y lo que me queda, entonces, es esta parte. Y esta parte sería que W menos la media de W debe ser mayor que 0, pero menor que $2.000. Esto es 2 entre 10, o sea, 0.2, ¿no? Que es lo que habíamos visto nosotros anteriormente, esta parte de acá. ¿Sí? Particularmente yo hago esto para este tipo de preguntas, ¿no? No sé si con esto aclaré la pregunta que tenías, Matías. Sí, profe, todo bien, gracias. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Y si fuese al revés la media menos la venta, solo cambiaría el sentido, ¿no? O sea, sería la media menos X, si no me equivoco, ¿cierto? Perdón, si te preguntan, perdón, O sea, si ¿cómo me era? dicen que de ellas tengan la media de su distribución sea superior a una venta mensual, solo sería Claro, lo con... ya. Ah, ok, ok. Sí, porque, por ejemplo, si te dicen, hay la probabilidad que la venta mensual sea superior a 5 en menos de 2.000, entonces aquí la punto de referencia no es la media, sino será el 5, pues, ¿no? Y si me dicen la moda, es la moda, pero en una distribución normal, la media, la mediana y la moda son iguales, ¿sí? Claro, pero no, yo me refería a que pongan primero la imposición de la media, o sea, que en vez de, o sea, primero sea una media de su distribución y después venga la variable una venta mensual. O sea, solo cambiaría la posición nada más, ¿no? Sí, Ah, ya, pero ok. hay que tener cuidado que si yo trabajo con el orden que tú me dices, así,
Entonces, para que sea superior, ya no está a la derecha, sino está a la izquierda. ¿Te das cuenta? Ya, ok, ok. Decía, sí, por eso yo prefiero no alterar. Para que los textos se mantengan, prefiero siempre tomar el primero menos el segundo. Para Ah, que ya. pues claro, para que este superior me lleve a la derecha y si es que es inferior, me lleve a la izquierda. Ah, ok, ya. ¿Sí? Perfecto, profe. ¿Sí? Gracias. Ya. Ujú. En la parte B, C, en la parte C que tenemos acá, si se dan cuenta, es sombreado ahí los párrafos, ¿no? Con el propósito de diferenciarlos. ¿Mm? En el primer caso hablábamos de un proceso de conteo. En cambio, aquí en este caso me hablan del promedio. Entonces estamos hablando de lo que les mencioné. Aquí hay dos escenarios. Cuando a partir de una distribución condicional se toma una muestra, la pregunta puede estar dirigida al promedio o al conteo. Lo que vosotros hemos visto acá es el proceso de conteo. ¿Qué pasa cuando hablamos de promedios? Del conjunto de empresas que tienen un gasto mensual igual a la media de su distribución. Esto es una condición. La condición en este caso es que el gasto en publicidad sea igual a la media de la distribución, o sea, la media de X2. Entonces, trabajamos ahora con la función de probabilidad condicional H en X1, dado que X2 es igual a la media. Y puedo decir que esta es una distribución normal. Nuevamente, esto para mí ya es una nueva variable, W. Y digo, W tiene una distribución normal o una media mu de W y una variancia sigma cuadrado de W. La media de W será igual a la media de X1 cuando X2 es igual a la media. Y entonces esto será igual. La media de X2, lo teníamos por acá, es 40. La media de X2 es 40. Perdón, aquí tendremos, donde lo puse, así, la media de X2 es 40 y la media de X1 es 3. Y lo que es gastos mensuales en publicidad, gastos mensuales en publicidad es X1. Yo estoy poniéndolo al revés, creo. Sí, está al revés. Gastos en publicidad es X1. Y esto es 3. Acá entonces, esto debe ser la media de X2, el ingreso, montos, dado que X1 es igual a 3. La media de X2, dado que X1 es igual a la media de X, a media 1. Esto será entonces 36.25 más
1.25 por 3. 3 es la media de x1. Y esto entonces me va a dar un valor de 40. Que en realidad no tendría que haberlo calculado, porque la media condicional de x2 cuando x1 es su media, eso me va a dar la media de x2. La variancia de W, que sería entonces la variancia de x2 cuando x1 es igual a 3. Esto es lo mismo que ya lo vimos anteriormente acá. Todas las variancias condicionales de x2 dado x1 siempre son iguales. Y entonces acá vamos a tener 20 se multiplica a 1 menos 15 sobre la raíz de 12 por la raíz de 20 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1.25. Pero de manera general nosotros podemos decir que esta variable W tiene una distribución normal con una media 40 y una variancia de 1.25. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? A partir de esto, dice el enunciado, se seleccionan al azar y con reemplazo 16. De acá se toma una muestra de 16 muestreo con reemplazo. Tenemos 16. El primero, el segundo y el 16avo. ¿Qué hacemos con esto? Ya no contamos, sino generamos un promedio. Y puedo decir que estos promedios tendrán una distribución normal o una media mu de W barra y una variancia sigma cuadrado de W barra. La media de W barra es igual a la media de W y esto será entonces 40. La variancia de W barra es igual a la variancia de W dividido entre el tamaño de muestra y esto es 1.25 sobre 16, teniendo en cuenta que el muestreo es con reemplazo. ¿Qué es lo que me pide? Hallar la probabilidad que el promedio de la muestra difiera de la media de su distribución en menos de $2.000. Me piden acá hallar la probabilidad que el promedio de la muestra, W difiera de la media de su distribución. La media de su distribución. La media de su distribución es la media de W. Difiera que la distancia entre estos dos valores difiera en menos de $2.000 en decenas. Esto es 0.2. Hallar la probabilidad que esto ocurra. Entonces, para esto, lo que yo tengo que hacer es, a esta variable la estandarizo. W barra menos la media de W entre la desviación estándar de W barra, que tendrá una distribución normal con media 0 y variancia 1. Dicho esto, entonces, la probabilidad que me están pidiendo, la probabilidad que ocurra esto por propiedad de valor es de valor absoluto, esto sería que W barra menos la media de W debe estar comprendido entre menos 0.2 y 0.2. Para estandarizar solamente me falta dividir entre la desviación estándar. Tendríamos entonces probabilidad que es menos 0.2 entre la desviación estándar de W barra menor que W barra menos la media de W barra
entre la desviación estándar de promedios menor a 0.2 entre la desviación estándar de promedios. ¿Qué sería la probabilidad que menos 0.2 entre la raíz cuadrada de era 1.25 entre 16? Esto sería una variable z y esto es 0.2 entre la raíz cuadrada de 1.25 sobre 16. Aquí tenemos el valor menos 0.72 menor que z, y este también será el valor positivo, 0.72. Lo cual significa probabilidad que la variable z sea menor a 0.72 menos la probabilidad acumulada en el límite inferior. Para 0.72, la probabilidad es 0.7642. Y para menos 0.72, menos 0.72 tendremos 0.2385. Aprovecho para indicarles, mañana no se olviden de traer su tabla. No se les va a dar tabla a los que no traigan. Se supone que la tabla ya fue repartida, por si acaso. Y yo, dentro de mis rezagos, que tenía unas tablas, la última vez que entregué nadie me lo devolvió, así es que yo no tengo para prestar a nadie. Así que no olviden de traer sus tablas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Profe, un favor. ¿Podría poner de nuevo las dos condiciones? Perdón, los dos casos que tienen. La situación normal y variada. Estos dos. Sí, por favor, voy a verlo. Ok, acabamos de ver los dos. No sé, la B era conteo y la C es promedio. Claro, primero vimos esto de proceso de conteo y el último caso que acabamos de ver es cuando se pregunta sobre el promedio. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias, profe. Por nada. Profe, una pregunta. Dime. Si un coeficiente de correlación nos da menos 0.52, ¿sería correcto decir de que es moderadamente inversa? Relación inversa. Ay, Cuando punto 52, menos no 0.52. importa, no importa. El signo no importa. Para la correlación es tentativo lo que yo les he puesto como rangos. En realidad, los rangos es referenciales para que ustedes tengan una forma de valorar. Entonces, cuando hablamos de la correlación ρ, que varía entre -1 y +1. 0 significa nada de correlación. Entonces, aquí habíamos hablado de menos 0.15 y 0.15. Y en este caso hablamos de una correlación débil. Luego mencionamos entre menos 0.3 y aquí también 0.3. Y luego dijimos, en este intervalo es moderada. Una correlación moderada. Y en este intervalo hablamos de una alta correlación. O sea, el grado de asociación es muy fuerte. Pero esto solamente es válido cuando hablamos del parámetro.
Cuando hablamos de la correlación muestral es diferente. La correlación muestral tiene un problema que es inestable para pequeños tamaños de muestra. Entonces, una correlación de 0.5 para una muestra pequeña puede ser una correlación baja. Acuérdense que esto es solamente referencial, ¿sí? Ok, profe, gracias. Por nada. Bueno, aquí vayamos a ver más bien otro caso. Acá, este. Otro tipo de preguntas, cuando hablamos ya de distribuciones muestrales. Esto es la parte de distribuciones muestrales. Dice, suponga que una empresa tiene dos plantas de producción que operan de manera independiente. Ambas plantas producen por lote. En la planta A, el costo por unidad producida en miles de soles se distribuye según la exponencial, con parámetro 3. Y en la planta B, el costo por unidad producida se distribuye según una uniforme con parámetros 2 y 7. Bien, de plano ya me está diciendo que si es uniforme, entonces la media de la distribución va a ser 2 más 7 entre 2, 4.5. Y la variancia es máximo menos mínimo al cuadrado entre 12. Para el caso que tenemos acá, la media de A va a ser igual a 3, la variancia de A va a ser igual a 3 al cuadrado, beta al cuadrado. ¿Bien? Ahora me dicen, se seleccionan al azar y sin reemplazo 36 lotes producidos por la planta A y de la planta B se seleccionan sin reemplazo 40 lotes. ¿Cuál es la probabilidad que el promedio correspondiente de la planta A sea inferior al promedio correspondiente a la planta B en menos de 200 soles? Bien, en este caso, en la planta A, nosotros tenemos una distribución exponencial. Tenemos en la planta A la media de A es igual a 3, la variancia de A es igual a 9. En B, la media de B es 4.5 y la variancia de B es 25 sobre 12. De acá me dice, se eligen al azar y sin reemplazo, muestreo sin reemplazo, una muestra de tamaño 36 y de acá se elige también sin reemplazo una muestra de tamaño 40. Con esta muestra se obtiene un promedio y con esta muestra se obtiene un promedio de B. Lo que me piden es que el promedio de A sea inferior al promedio de B en menos de 200 soles. Estamos hablando en las unidades miles de soles. Bien, entonces estamos hablando que me piden comparar el promedio de A con el promedio de B. Entonces tomo la diferencia. Promedio de A, el primero menos el segundo. Y acá ponemos entonces 0. En esta parte tenemos promedio de A menor a promedio de B. En esta parte, por el contrario, decimos promedio de A es mayor a promedio de B. Me están hablando de un valor, el valor 200 soles en las unidades que son miles de soles, 200. Entonces aquí tendremos 0.2 y menos 0.2. Lo más cercano a 0 en menos D. Lo más alejado en más D.
Ahora sí, hecho el esquema, ya comenzamos a eliminar. Que sea inferior, por lo tanto, esta parte de la derecha se descarta y me quedo con la parte de la izquierda. Pero también a su vez me dice que sea en menos D. Entonces me quedo con la parte en menos D y descarto esta parte. En consecuencia, lo que me queda es esta parte de acá. Y esa parte de aquí significaría que x barra A menos x barra B debe ser menor que 0, pero mayor a menos 0.2. La pregunta es sobre este evento. Estamos hablando entonces de la probabilidad Q, la probabilidad que menos 0.2 sea menor a x barra A menos x barra B. Y esto menor que 0. Esto me define una diferencia de promedios. Promedio de A menos promedio de B. Teniendo en cuenta que los tamaños de muestra son grandes, entonces puedo decir, como n de A es 36, es mayor de 30, y n de B es igual a 40, es mayor de 30, entonces se puede aplicar el teorema del límite central. Y puedo decir entonces que delta de x barra tendrá una distribución aproximadamente normal con una media mu de delta de x barra y una variancia sigma cuadrado de delta de x barra. ¿Cuánto es la media? La media de delta de x barra es la media de x barra A menos x barra B. Y esto será mu sub A menos mu sub B. La media de A es 3 y la media de B 4.5. Menos 1.5. La variancia de frente, calculamos más bien la desviación estándar. Esto es la raíz cuadrada de la variancia. La variancia es la suma de las variancias. En el caso de A, vamos a ponerlo todavía. En la práctica no es necesario que lo pongan. Digo, ¿esto cómo lo calculo? La variancia de A es la variancia de promedios de A, sería 9 entre 36 más, en el otro caso, la variancia es 25 sobre 12 entre 40. En este caso, vamos a decir, se asume un muestreo con reemplazo, porque si bien en el enunciado me dicen que se eligen al azar y sin reemplazo, no conocemos el tamaño de la población. Entonces, no se conoce el tamaño de la población, entonces se asume muestreos con reemplazo. Al hacer esto, van a encontrar entonces que esto es igual a 0.549621. Por lo tanto, la probabilidad que me piden, Q, la probabilidad que delta de x barra esté entre 0 y 0.2, estandarizamos y vamos a tener probabilidad que 0 menos la media de delta x barra entre la desviación estándar de delta x barra menor a delta de x barra menos la media entre la desviación estándar, y esto menor a 0.2 menos la media de delta x barra entre la desviación estándar de delta de x barra.
tendremos 0, la media es menos 1.5. Cuidado con los negativos, entre 0.54, 96, 21. Esto es menor que z, es una variable z. Aquí tendríamos 0.2 menos 1.5 entre 0.54, 96, 21. En el primer caso tenemos el valor menos calculado con 2 decimales, 2.37. Y en el siguiente caso tenemos el valor 2.73. Y aquí tenemos entonces probabilidad que z sea menor a 2.73 menos la probabilidad que z sea menor o igual a 2.37. Para 2.73 y 2.37. 2.73, 2.70 aquí, 0, 1, 2 y 3, 9968. Y para 2.37, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9911. Entonces tendremos acá 0.9968 menos 0.9911. Ya ustedes hallan el valor de la respuesta, ¿no? Esto es cuando me hablan de promedios muestrales. Otra pregunta típica puede ser, dice, suponga que para ambas plantas de producción se considera que el costo de producción es alto cuando éste supera al valor del último cuartil. Vamos a copiar todo esto. Profe, una consulta. ¿Sí? Para la PC de mañana, es necesario que, por ejemplo, al hallar la integral de un esperado, o sea, ¿lo podemos poner el número de frente o tenemos que mostrar el procedimiento? Bueno, claro, el procedimiento es esencial. Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto aquí al inicio. Digo, este es el planteamiento. Ah, no, o sea, yo hablo para el esperado de una sola variable, o sea, el esperado de X, que es con números. Obviamente este esperado es con doble integral, entonces sí o sí se tiene que mostrar el procedimiento. No, pero igual, Ah, ok, ya. si es que a mí me dicen acá, por ejemplo, quiero hallar el valor esperado de x al cuadrado. Ya, yo voy a poner x cuadrado por la función de probabilidad marginal de x. Y voy a tener la integral para x. X va entre 0 y 4. Diferencial de x. Y si tú me pones acá solamente 0.6, esto, si todo esto tiene un punto, todo esto, esta parte de acá es 0.25. Esta parte de acá es 0.1. Y el procedimiento, entonces viene a ser 0.65. Si tú no pones el procedimiento, te van a quitar el puntaje, ¿no? Porque no hay que calificar. Se calificará la respuesta y si para tu mala suerte la respuesta está mal, todo está mal. Por eso mejor pongan el procedimiento, porque en el procedimiento vemos cómo trabajan. Si después se equivocan, ya, eso no es problema, pues. ¿Quién no se equivoca? Entonces yo puedo decir, bueno, esto está mal, ya, no importa, te pongo 1, pues porque tu procedimiento está bien. Puedo seguir qué es lo que estabas haciendo
Y claro, la parte operativa uno se equivoca, pero eso no es tan importante, ¿no? ¿Sí? Ok, profe, ya. Gracias. Por nada. En este caso, dice, suponga que para ambas plantas de producción se considera que el costo de producción por unidad es alto cuando supera al valor del último cuartil. Suponga además que se tiene un conjunto de 1000 lotes producidos por A y un 1400 producidos por B. Bien, entonces aquí nosotros tenemos la planta A y la planta B. Y cuando hablamos de costo alto, vamos a poner primero así. Costo alto. ¿Qué significa costo alto? Si en la distribución, no sé si es normal o no, estamos hablando de un costo alto cuando es superior a un valor. Y me está diciendo, es costo alto cuando supera al tercer cuartil. Perdón. Cuando supera al tercer cuartil. Por lo tanto, si este es el tercer cuartil, entonces aquí yo debo tener 0.75. Y la posibilidad que sea mayor a él, esto debe ser 0.25. Lo que estamos hablando es de la proporción de lotes con un costo alto. Entonces, esto va a ser igual a la proporción pi o probabilidad de éxito. Probabilidad de tener un costo alto. ¿Sí? Ahora bien, esto ocurre tanto en A como en B, eso es lo que me está diciendo, y eso es algo simple. Entonces puedo decir A y B. En A tenemos la proporción de lotes de costo alto, 0.25, y en B también, 0.25. Ahora, me están hablando de que en el lote A se elige una muestra de tamaño 36 y en el lote B se elige una muestra sin reemplazo de tamaño 30. Muestreo sin reemplazo. Cuando también me dicen que en el lote A existen 1000 unidades y en el lote B existen 1400 unidades. Y ahora, a partir de acá, me hablan de la proporción correspondiente a y la proporción correspondiente a B. Y miren ustedes, le he puesto en dos colores. Hay la probabilidad que la proporción muestral de lotes correspondientes a AA con un costo alto de producción sea mayor a 0.4 o que la proporción muestral de lotes correspondientes a B con un costo alto supere a la media de su distribución en no más de 0.6. Entonces, acá lo que me están diciendo, bueno, a partir de esto, para hacer una referencia al color, generamos una proporción P sub A. Y también vamos a generar una proporción P sub B. Y lo que me están diciendo en esta proporción en rojo, que la proporción de lotes con costo alto sea mayor a 0.4. Perdón. Me están pidiendo que la proporción de A sea mayor a 0.4
Y de la otra muestra, o que en la otra muestra la proporción supere a la media de su distribución en no más de que la proporción de B supere a la media de su distribución, pi sub B, que lo supere debe ser mayor, pero en no más de 0.06. Y lo que me piden es que ocurra esto o esto. Me piden la probabilidad Q que ocurra esto o esto. Esto significa que estamos hablando de la probabilidad de A unión B. A o B. Esto sería probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. En este caso estamos hablando de poblaciones independientes. Y esto se va a aplicar acá. Y entonces esto se reduce a probabilidad de A más probabilidad de B. Y por independencia, esto es probabilidad de A por probabilidad de B. Y entonces tenemos que calcular cada uno por separado. La probabilidad de A, esto sería la probabilidad que P sub A sea mayor a 0.4. Teniendo en cuenta que N sub A es igual a, decíamos, era 36, entonces P sub A tiene una distribución aproximadamente normal con una media mu de P sub A y una variancia sigma cuadrado de P sub A. Ahora, la media de P sub A es pi sub A y esto es 0.25. La variancia, vamos a calcular de frente la desviación estándar de P sub A, es la raíz cuadrada de 0.25 por 1 menos 0.25 entre el tamaño de muestra 36. El factor de corrección que tenemos acá, debido a que el muestreo es sin reemplazo, pero la fracción de muestreo n sub A sobre 1000 es menor de 0.05. Por lo tanto, esta fracción de muestreo lo considero como 1. ¿No? Y esto me estaría dando entonces la desviación estándar. Cuando hablamos de esta probabilidad ahora, la probabilidad de A, probabilidad que P sub A sea mayor a 0.4. Siempre trabajamos con probabilidad acumulada, entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad que P sub A sea menor o igual a 0.4. Para calcular esta probabilidad hay dos pasos. Primero, la consistencia por el valor. Entonces tendremos 1 menos probabilidad que P sub A sea menor o igual a 0.4 por 36 entre 36. Y esto me daría 1 menos la probabilidad que P sub A sea menor o igual a 14.4 entre 36. Esto lo puedo manejar de dos formas.
como 1 menos la probabilidad que P sub A sea menor o igual a 14 sobre 36, o también como 1 menos la probabilidad que P sub A sea menor de 15 sobre 36. Les recomiendo siempre trabajar con uno de ellos, con el que contenga la igualdad, porque así siempre voy a aplicar un factor de corrección por continuidad positivo. Entonces, la probabilidad de A lo vamos a aproximar ahora como 1 menos la probabilidad que Z, estamos trabajando con la parte en azul, que Z sea menor o igual a el valor 14 sobre 36 menos, pero más, como es menor o igual, más 1 sobre 2 por 36. A esto le restamos la media, que es 0.25, y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 0.25 por 1 menos 0.25 entre 36. Tendremos 1 menos la probabilidad que Z sea menor o igual a 2.11. Uno menos 2.11.9826. Y esto va a ser entonces aproximadamente 0.0174. Para el otro caso, probabilidad de B. Será la probabilidad que la proporción supere a la media de su distribución en no más de 0.06. Y sub B, perdón. Para este caso, antes de aplicar, reemplacemos este valor que tenemos acá, que es 0.25. Y entonces vamos a tener probabilidad que P sub B menos 0.25 sea menor o igual a 0.06. De acá despejamos y nos va a quedar entonces, sumando 0.25 menor que P sub B menor o igual a 0.25 más 0.06, 0.31. Esto lo puedo poner como diferencia, probabilidad que P sub B sea menor o igual a 0.31 menos la probabilidad que P sub B sea menor o igual a 0.25. Aquí es menor, aquí debe ser menor o igual. El tamaño de muestra, n sub B, es igual a 30. Entonces, primero aplicamos entonces la consistencia, probabilidad que P sub B sea menor o igual a 0.31 por 30 entre 30 menos probabilidad que P sub B sea menor o igual a 0.25 por 30 entre 30. Aquí tendremos probabilidad que P sub B sea menor o igual a 9.3 sobre 30 menos la probabilidad que P sub B sea menor o igual a 7.5 sobre 30.
Trabajemos siempre con el caso igual para tener una sola forma. Entonces aquí tendríamos probabilidad que P sub B sea menor o igual a 9 sobre 30 menos la probabilidad que P sub B sea menor o igual a 7 sobre 30. Y ahora ya aplicamos la aproximación normal. Aproximamos probabilidad que Z sea menor o igual a 9 sobre 30 más, como es menor o igual, 1 sobre 2 por 30. A esto le restamos la media, que es 0.25. La desviación estándar para este caso sería 0.25 por 1 menos 0.25 entre 30. El factor de corrección por población finita no lo aplicamos porque la fracción de muestreo es menor de 0.01. A esto restamos probabilidad que Z sea menor o igual a 7 sobre 30 más 1 sobre 2 por 30 menos 0.25 entre la raíz cuadrada de 0.25 por 1 menos 0.25 entre 30. El factor de corrección por población finita lo asumo 1. Voy a abreviar. Este resultado va a ser 0.2995. La probabilidad de A es 0.17, 0.174. La probabilidad de B es 0.2995. Por lo tanto, entonces, a la hora que vamos a aplicar esto de aquí, Q, lo que teníamos, la probabilidad que P sub A sea mayor a 0.4 o que P sub B menos la media sea menor o igual a 0.06, creo que era 0.4, vamos a chequear. Sí. Entonces, esto es, como habíamos visto, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A por la probabilidad de B, entendiendo que hay independencia, ¿sí? Esto de acá es esto. Y esto de acá es B. Por lo tanto, aquí tendremos entonces la probabilidad de A, encontramos que era 0.0174. La probabilidad de B era 0.2995 menos la probabilidad 0.0174 por la probabilidad de B 0.2995. ¿Sí? Y esto ya me daría entonces la respuesta. ¿Sí? Matías, la probabilidad que venga para que no se aplique el teorema de límite central. Bueno, si el tamaño de muestra es pequeño, pero no para una diferencia de promedios, de proporciones, no. Si es que el tamaño de muestra fuese pequeño, por ejemplo, si aquí se toma una muestra de tamaño 6, entonces es mucho más sencillo porque a partir de aquí genero la función de probabilidad, por ejemplo, ya respondiendo a tu pregunta. Si del caso A, donde pi es igual a 0.25, se toma una muestra de tamaño 8 y aplicando un muestreo con reemplazo, entonces puedo decir que la función de probabilidad en P sub A
esto sería combinatorias de 8 tomadas de 8 por P sub A por 0.25 elevado a la potencia 8 por P sub A por 0.75 elevado a la potencia 8 menos 8 por P sub A. Valores posibles de P sub A, 0, 1 octavo, etcétera, hasta 1. Igual a 0 de otro modo. Entonces, si me piden cuál es la probabilidad que P sub A sea menor a 3 octavos, entonces esto va a ser igual a F en 0 más F en 1 octavo más F en 2 octavos. Esa sería la forma, ¿no? Y si es que estamos hablando de muestreo sin reemplazo, sería la función derivada de una hipergeométrica, ¿sí? ¿Preguntas? Ah, Matías, ¿tú te refieres a la aplicación del teorema del límite central en la normal bivariada? No, pues, porque en la normal bivariada toda distribución condicional es normal y no importa cuánto sea el tamaño de muestra, la distribución de promedio siempre va a ser normal. ¿Sí? Profe, una consulta. Dime. O sea, por ejemplo, P es igual a X sobre N y en este caso esa X sería el valor de pi, ¿verdad? P, la proporción, me estás diciendo, es X sobre N, donde X viene a ser el número de éxitos en la muestra. En el caso de muestreo con reemplazo, entonces puedo decir que X tiene una distribución binomial con parámetros N y pi. Pero en este caso, la función de probabilidad de la proporción es entonces una función asociada a la binomial correspondiente. Por esa razón, cuando yo multiplico por n, esto sería entonces n por el valor x sobre n, y se supone que esto debe ser igual a x. Si es que p es un valor posible, al multiplicarlo por n me debe dar un valor entero. Pero como hemos visto aquí, eso no ocurre, no siempre. El valor 0.25 no puede ocurrir cuando el tamaño de muestra es 30. Los valores posibles son 9 sobre 30, 10 sobre 30, etc. Por eso es que se hace primero la consistencia al valor. No sé si tu pregunta estaba dirigida por ese lado. Sí, sí, profe. Otra consulta. En la parte de arriba en donde usted haya la probabilidad final y le resta la multiplicación de A y B, ¿eso se debe a que son independientes? Exacto, porque yo he tomado una muestra de A y una muestra de B. Hemos aplicado un muestreo estratificado, por lo tanto, P sub A y P sub B son variables aleatorias independientes. Si esta variable y esta variable, ojo con esto, me están escuchando, ¿verdad? Si aquí yo tengo esta variable y esta variable son las mismas, entonces la pregunta es, ¿existe o no existe intersección? ¿Sí? Por ejemplo, si la pregunta fuese de una población, yo tomo una muestra de tamaño n y aquí genero una variable p. ¿Cuál es la probabilidad que p sea menor a 0.3 o que p sea mayor a 0.6? Entonces diría, esto es igual
la probabilidad que P sea menor a 0.3 más la probabilidad que P sea mayor a 0.6 menos la probabilidad que P sea menor a 0.3 y que P sea mayor a 0.6. Pero aquí no puedo hablar de independencia porque solamente tengo una sola muestra. Y entonces la pregunta es, ¿aquí existe o no existe intersección? Y viendo esto, puedo decir que estas dos condiciones no pueden ocurrir simultáneamente, por lo tanto, esto es el conjunto vacío y la probabilidad es 0. Cuando se toma con muestras diferentes, entonces yo debo pensar que esta variable y esta variable son independientes, por lo tanto, la probabilidad de su intersección es igual al producto de sus probabilidades, ¿sí? Sí, sí, profe. Muy Gracias. bien. Bueno, con esto ya, para no cansarlos más, con esto estamos terminando la sesión. Si quieren volver a revisar, ahí tienen, les dejo la grabación, ¿sí? Vayan a descansar y buena suerte para mañana. La prueba está bastante asequible, así es que no se preocupen tanto. ¿Mm? Profe,